La doctora Giselle Mata está con nosotros, ella es oncóloga pediatra, me da muchísimo gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Súper contentísima de estar con ustedes y compartir que esta mañana que el cáncer se puede curar si lo detectamos a tiempo. Hay 7 señales que nos vas a platicar y que los papás deberíamos de estar atentos, por lo menos conocer estas 7 señales. ¿Cuáles son? Sí, mira, te digo, señal número 1. La señal es que siempre nosotros vemos a nuestro niño que pierde peso y el niño está totalmente comiendo, ¿no? Una causa inexplicable de pérdida de peso. Sí. Aquí come perfecto, come igual o ya le empezó a variar el apetito, ya no come tanto. Es una extraordinaria pregunta. Siempre como mamá nos preocupamos que a cierta edad dices, es que mi niño ahorita no está comiendo, sí, tiene cierta aversión a ciertos alimentos, pero aquí el ritmo de su alimentación es totalmente normal, ¿no? Y que es lo que nosotros nos damos cuenta, que su ropa queda un poquito más floja, que vamos a una consulta de rutina y a lo mejor el peso está estancado, inclusive bajó unos 200 gramos, y si a esto aunado lo encontramos con algo como es una palidez generalizada, la presencia de algún moretón, sin alguna relación a un golpe, pues es algo que nos llama un poquito la atención, ¿no? Ok, entonces, la pérdida de peso, aparición de moretones. Exacto, palidez, sangrado, okay. Palidez, sangrado en cualquier sitio. Es muy común que a veces, a lo mejor en temporada de cambios de estaciones, pues encontramos un poquito de hemorragia en la nariz, pero este sangrado pues también es un dato de alarma que se pega a estos otros síntomas, ¿no? El sangrado de las encías o el... Perdóname, sí. El sangrado de la nariz no necesariamente está está relacionado con sangre, puede ser época de calor. Yo me acuerdo que decían, es que hace calor, ponle la cabecita para atrás, el trapito mojado en la frente. No necesariamente hablamos de cáncer. Exactamente. Okay. Lo que sucede aquí es que tenemos como síntomas recurrentes, ¿no? Es esa hemorragia que a lo mejor persiste, que no es tan frecuente en temporada de calor como tú lo dices, no se asocia a alguna resequedad nasal en un periodo de un resfriado común. Y las encías también, mencionas. Exacto, okay. Sí, y la realidad es que puede haber una hemorragia, un sangrado en cualquier tipo. ¿Qué es lo que sucede cuando sospechamos de cáncer? Que empiezan a bajar algo que se llaman las plaquetas, nuestras defensas, que son los leucocitos, se empiezan a elevar o de alguna manera nos hace más susceptible a infecciones. Y de ahí viene otro de los datos importantes que tenemos que vigilar, es la fiebre, una fiebre persistente, ¿no? Que no cede con el antibiótico, con el tratamiento que tú recibiste con tu médico de primer contacto, y que esa fiebre persiste más de 3 días, 7 días, es una fiebre de 39 grados de alto grado. O sea, muy alto. Exacto. ¿A cualquier hora la fiebre? Sí, no hay ninguna distinción. No hay un parámetro las tardes. Ajá. Sí, una de las características muy importantes es que a pesar de que tú des el tratamiento, el medicamento conocido que todos ya sabemos que funciona para la fiebre, a pesar de eso la fiebre persiste. Eso es otro de los datos de alarma que también tenemos que estar vigilando. Otro de los datos también es el aumento de volumen en algún sitio de nuestro cuerpo. Generalmente sabemos que cuando enfermamos algún resfriado común, pues empieza con alguna inflamación, ¿no? En el cuello, los famosos ganglios. Pero ¿cuál es el dato que nos llama a nosotros la atención? Que persiste ese aumento de volumen, ¿no? A pesar del tratamiento, del antibiótico, del antiinflamatorio, pues esa persistencia de alguna adenopatía o algún ganglio también es otro de los datos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Esos síntomas que estás mencionando, ¿a ustedes como médicos les da la pauta de en dónde puede haber cáncer o puede haber cáncer en una leucemia en cualquier parte del cuerpo con los mismos síntomas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es una duda que todos, como a lo mejor familia, nos lo hacemos cada vez que vemos un niño. Desafortunadamente los signos y los síntomas del cáncer son muy inespecíficos. Sin embargo, podemos identificar ciertos datos de alarma, ¿no? Es decir, esto que te mencionaba, aunado a la persistencia, a la intensidad, a lo mejor que no son esos aumentos de volumen que no tienen dolor, pero que ya recibimos un tratamiento y no vemos una resolución médica adecuada, eso es lo que nos hace pensar en que algo está mal, ¿no?
Obviamente, una vez que tengamos la sospecha, lo ideal es referirlo a un centro especializado de atención oncológica para poder hacer ese abordaje diagnóstico e identificar el sitio primario donde está el cáncer. ¿A cualquier edad puede dar esto? ¿A partir de qué edad lo ven ustedes más frecuente? Esta es la edad de los 0 a los 18 años. De hecho, te comento que otro de los datos de alarma, sobre todo en recién nacidos o lactantes, es justamente cuando de manera incidental estamos en una fiesta, tomamos una fotografía, tomemos ya la galería y vemos como esa pupila blanca en alguno de los bebés, ¿no? Y esto es algo que un tumor que es un retinoblastoma, que es otro de los datos de alarma, ¿no? Esa leucocoria o ese ojito como de gato de luz blanca que se ve, es un tumor en la retina. Entonces esto generalmente se presenta de manera bilateral, inclusive hasta al recién nacido, a los primeros días de vida. Y otro que también tenemos como dato de alarma es el aumento de volumen en algún sitio, ¿no? Te decía yo, a lo mejor al momento de estarlo bañando al niño en la bañera, pues vemos que como está un poquito más panzoncito y decimos, ah, caray, esto no está bien, ¿no? Entonces ahí identificamos un tumor abdominal, que puede ser desde un tumor de hígado, un tumor en los riñones, o cualquier otro sitio en donde nos hace como sospecha, ¿no? Entonces los papás siempre nunca se equivocan, siempre conocen mucho a sus hijos. Entonces en cualquier momento que ustedes identifiquen estas señales de alarma, yo creo que es lo que nos hace a nosotros la diferencia. ¿Por qué? Porque los pacientes llegan con un estadio más temprano y tienen una resolución más favorable y mejor respuesta al tratamiento. Claro. Doctora, cuando aparecen estos síntomas, ¿quiere decir que ya tiene mucho tiempo el cáncer en el cuerpo o acaba de iniciar? No, no necesariamente, te decía yo, hay dependiendo de la misma progresión, la misma biología molecular que nosotros le llamamos, que es el tipo de agresividad del cáncer, ¿no? Hay veces que ciertos tipos de cáncer se presentan o inician de una manera como muy diseminada. Sin embargo, esto pues depende mucho de la agresividad, ¿no? Del tipo de la biología, decía yo, del cáncer. En este caso, muchas veces se confunde otro de los datos, sobre todo en adolescentes, los tumores óseos, ¿no? Que son adolescentes generalmente el que siempre está con actividad física, de repente da como que es una lesión deportiva, es una caída y al final pues es un tumor, ¿no? Que es una de las cuestiones que también tenemos que ver. Cualquier dolor óseo o un aumento de volumen progresivo es un dato de alarma. El médico de primer contacto sería el pediatra. Estaría bien platicarles todo. Bueno, pediatra que luego ya a los 15 años ya casi no ven a los pediatras, desafortunadamente, pero ¿sería el primer contacto para que le pudiera hacer una batería de estudios o que lo encauzaran ya con el oncólogo? Sí, mira, aquí el primer contacto a lo mejor es el primer médico general que nosotros acudimos, familiar, ¿no? Exacto, sí, inclusive actualmente pues el médico de farmacia, ¿no? Aquí lo importante es que una vez que cualquier médico identifique una señal de estas 7 que te hemos mencionado, se haga una referencia oportuna a un centro de atención oncológica o un centro especializado para la atención al cáncer de tercer nivel. ¿Por qué? Porque ya se van a pedir los estudios más específicos para valorar no solamente el sitio local de sospecha donde se cree que exista algo maligno, sino también hacia otros sitios en donde se puede diseminar ese tipo de cáncer. Ok. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, ¿qué tanto hemos avanzado, qué tanto ha avanzado la ciencia, la medicina para los tratamientos, para la cura de cáncer? Porque nos han dicho muchísimo, si se detecta a tiempo es curable. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en Querétaro? Sí, esta es una pregunta muy, muy, muy buena, Amelia, y te agradezco mucho para poner un poquito de contexto, porque desafortunadamente en nuestro país el 75% del cáncer infantil llega en un estadio avanzado, en un estadio tardío, ¿no? Es justo lo que les comentaba al inicio de la charla, ¿no? Si actuamos hoy, pues justamente vamos a cambiar, ¿no? Este pronóstico. Afortunadamente, como lo dices, actualmente el 85% a nivel mundial se curan de cáncer. Sin embargo, en nuestro país solo el 56%. Pero eso es porque los papás o no nos damos cuenta o minimizamos los síntomas.
Sí, exactamente, te decía estadísticamente el 75% en un estadio tardío pues ensombrece un poquito más el pronóstico de esta sobrevida, falla más a la respuesta del tratamiento, inclusive después pues tenemos más secuelas, ¿no? A lo mejor los tratamientos llegan a ser un poquito más agresivos, más quimioterapia, más radioterapia, cirugías más radicales, justamente por no tener esta detección oportuna. Y de ahí la necesidad que vemos, y que todos los medios me parece, todos los medios de comunicación me parece que tendríamos que estar en esta misma línea de dar a conocer, de hablar del tema para que los papás, no se trata que tengan una paranoia espantosa, pero sí estén al pendiente de sus hijos, ¿no? Presencia Claro. y estar tocándolos y viéndolos. Doctora, te agradecemos muchísimo. ¿Algún contacto que nos puedas dar para estar contigo? Sí, recuerden, cualquier referencia oportuna va a ser un cambio en la vida de un paciente y tengan en cuenta que hoy, a partir de hoy, ustedes pueden salvar una vida. Te paso mi contacto, es gis.oncopet@gmail.com. Cualquier dato de estas señales de alarma, no duden en mandar un correo o hacer una referencia oportuna a cualquier centro hospitalizado. gis.oncopet@gmail.com. @gmail.com. Muchísimas gracias, doctora. No, Te al agradecemos contrario, mucho. gracias.